No sé cómo fue, pero gotas de un líquido verde comenzaron a caer sobre la autopista desierta. Al principio parecían inofensivas, diminutas manchas que el asfalto absorbía en silencio. Sin embargo, cada gota dejaba un rastro luminoso, como veneno que respiraba en la penumbra. El aire se volvió denso, cargado de un olor metálico que quemaba la garganta, y entonces comprendí, aquello no era lluvia, era algo vivo, y lo estaba esperando. Gotas espesas descendían lentamente sobre la autopista, reptando por el asfalto como si buscaran algo. No se extendían al azar. Se unían, se arrastraban y formaban un charco que parecía respirar. El hedor era insoportable, un olor metálico y ácido que helaba la sangre. El líquido verde brotaba de sus fisuras, derramándose y abriendo más agujeros en el asfalto. Algo dentro golpeaba con fuerza, desesperado por salir, y en ese instante comprendí que el huevo no contenía vida, sino una condena. El huevo crecía en silencio, rodeado por charcos del líquido verde que devoraban la autopista como ácido vivo. Su cáscara no era sólida, parecía hecha de carne endurecida, atravesada por venas que se iluminaban con un resplandor esmeralda, latiendo como si dentro hubiese un corazón ajeno al mundo. Cada pulso hacía temblar el suelo. Cada latido era más fuerte, más violento, como si algo dentro estuviera acumulando poder. En medio de la noche, el huevo comenzó a temblar. Su superficie palpitaba como un corazón desbocado, iluminando la autopista con destellos verdes que se reflejaban en el asfalto corroído. Entonces ocurrió. Un agujero se abrió en la cáscara, desgarrando la piel traslúcida con un chasquido húmedo. El huevo quedó abierto en dos mitades irregulares, humeantes, como una herida abierta en medio de la autopista. El líquido verde se desbordaba por sus grietas, escurriéndose en hilos viscosos que seguían corroyendo el asfalto. El aire estaba cargado de un olor insoportable, mezcla de óxido y carne podrida. La criatura que emergió no se parecía a nada conocido. Su cuerpo era un amasijo grotesco, un cerebro gigantesco, húmedo y pulsante, con venas verdosas que brillaban bajo la luna. En el centro, un único ojo se abría y cerraba, palpitando como si observara incluso sin mirar. Bajo aquella masa repulsiva se extendían varias patas de araña, largas, retorcidas y afiladas como cuchillas. Al caminar, sus zarpas dejaban marcas profundas en el asfalto, todavía humeantes por el ácido del líquido verde que goteaba de su cuerpo. Cada movimiento era antinatural, un vaivén que parecía desafiar las leyes del equilibrio. Lo había pasado mucho desde que escapó del huevo, cuando la criatura comenzó a cambiar. Su cerebro palpitante se hinchaba con cada latido, creciendo a un ritmo imposible, como si absorbiera energía de la misma noche. Las venas verdes que lo recorrían se expandían y se ramificaban, brillando con un resplandor enfermizo que iluminaba la autopista desierta. Ahora la criatura se alzaba sobre la autopista, colosal, con una altura cercana a los 15 metros. Su cerebro palpitante era tan grande como un camión, recubierto de venas verdes que brillaban como brasas vivas en la penumbra. En su centro, el único ojo giraba enloquecido, observando en todas direcciones con un resplandor hipnótico y aterrador. El gigante avanzaba por la autopista, su silueta deformada recortándose contra la oscuridad de la noche. Cada paso hacía crujir el asfalto como si fuera de papel. Su ojo central, enorme y desquiciado, palpitaba con una vida propia, abriéndose de par en par hasta que un líquido espeso comenzó a escurrir por él. No eran lágrimas, era baba verdosa, densa y corrosiva, que caía en gruesos hilos desde su pupila abierta. El hedor era insoportable, un aroma podrido que se extendía por kilómetros, anunciando su paso antes de verlo. La criatura caminaba lentamente, con ese ojo babeante observando sin descanso, dejando tras de sí una carretera muerta, marcada por charcos humeantes que parecían heridas abiertas en la tierra. La autopista temblaba bajo el peso del monstruo cuando, en medio de la oscuridad, un rugido de motor rompió el silencio. Un vehículo, a toda velocidad, apareció en el horizonte. Sus faros iluminaron la grotesca silueta del ser. Quizá el conductor quiso escapar, quizá pensó que podía atravesarlo, pero ya era demasiado tarde. El impacto fue brutal.
El automóvil se estrelló contra una de las patas del arácnido cerebral, que medía 15 metros de altura. El metal se dobló como papel, el parabrisas estalló en miles de fragmentos y el vehículo rebotó contra el asfalto, envuelto en chispas y fuego. Sin embargo, la criatura apenas se estremeció. Del ojo palpitante comenzó a brotar baba verdosa en abundancia, cayendo directamente sobre el coche destrozado. El ácido corrosivo derritió la carrocería en cuestión de segundos, devorando la pintura, el metal y hasta el vidrio como si fueran cera expuesta al fuego. Un chillido gutural, grave y vibrante, resonó desde el cerebro monstruoso, sacudiendo la noche. El arácnido no había sido detenido, solo había despertado su furia. El arácnido cerebral apenas giró su ojo palpitante hacia los restos, como si observara con indiferencia la insignificancia del impacto. Luego, con un movimiento lento y solemne, alzó sus patas y continuó su marcha sobre la autopista. Cada paso resonaba como un tambor grave, cada huella abría nuevas grietas en el pavimento. El suelo tembló al recibir aquel vómito repulsivo. Era un amasijo de baba verdosa, trozos de carne gelatinosa y filamentos que se retorcían como gusanos. La sustancia se expandía, burbujeando y chisporroteando, quemando el pavimento como si estuviera vivo. Un hedor insoportable llenó el aire, tan fuerte que parecía ahogar incluso a la noche. Los conductores, paralizados al inicio, abrieron las puertas y salieron tambaleándose de sus vehículos. Algunos tropezaban, otros corrían sin mirar atrás, empujándose entre ellos mientras el vómito del arácnido cerebral seguía creciendo, cubriendo el pavimento con filamentos que se arrastraban como serpientes. Los claxons sonaban, los motores quedaban encendidos, pero nadie quería permanecer allí un segundo más. Las patas de araña crujieron y se alargaron aún más, desgarrando el suelo con cada movimiento. Con cada segundo, el arácnido cerebral ganaba altura. Ya no medía 15 metros, 20, 30. Su masa encefálica desbordaba, creciendo como si devorara la energía misma de la tierra y el aire. El asfalto bajo él se quebraba, incapaz de soportar su peso colosal. Con un movimiento brusco, una de sus patas de araña atravesó un automóvil como si fuera de papel. El metal crujió, los vidrios estallaron en miles de fragmentos y un grito desesperado llenó el aire. El vehículo fue alzado en el aire como un juguete, chorreando aceite y chispas, mientras las personas dentro golpeaban las ventanas inútilmente. Entonces, con la misma calma con la que había aparecido, el arácnido cerebral comenzó a alejarse. Sus patas monstruosas se alzaban y caían pesadamente sobre el asfalto, haciendo temblar la autopista entera. Los postes de luz chisporroteaban y se apagaban a su paso, hasta que solo quedó la oscuridad y el eco de sus pisadas. Fue entonces cuando lo vio. Un niño, de pie, inmóvil en medio del parque. Sus ojos reflejaban el resplandor del ser, y aunque debía correr, no lo hacía. El pequeño observaba al gigante con un extraño silencio, como si lo conociera. El ojo palpitante de la criatura se fijó en él, y en ese instante, algo cambió. Allí se alzaba una estatua, una figura humana de piedra, erguida en posición solemne, como un guardián olvidado. La criatura se detuvo frente a ella. Su ojo único se abrió por completo, temblando, y el cerebro palpitante se contrajo con violencia. Algo en aquella escultura lo perturbaba. La miró con odio, con un rencor antiguo, como si la fría roca despertara en su interior recuerdos prohibidos. De su ojo brotó baba verde en abundancia, goteando sobre la base de la estatua y haciéndola chisporrotear. La criatura rugió, un sonido grave y húmedo que sacudió los columpios y rompió los vidrios de las farolas. El niño retrocedió, aterrado, mientras el monstruo golpeaba el suelo con sus patas, como si la sola presencia de aquella estatua lo enloqueciera. Pero no se detuvo. Una y otra vez el arácnido cerebral arremetía contra los restos, golpeando con una furia descontrolada. Su baba verdosa caía sobre los pedazos, derritiéndolos hasta convertirlos en una masa humeante. El ojo palpitante se abrió de par en par, temblando con violencia, como si en aquella destrucción hubiese algo personal, un odio más antiguo que el propio mundo. Pero entonces, lentamente, el arácnido cerebral se giró. Su ojo palpitante recorrió el horizonte urbano, las luces temblorosas de los edificios, los automóviles detenidos,
los gritos lejanos, y, sin más, comenzó a alejarse. Sus patas deformes arrasaban calles enteras, rompiendo el asfalto con cada paso. El eco de su marcha se extendía como un trueno interminable. Lejos de la ciudad, en la oscuridad de un paraje desolado, el arácnido cerebral comenzó a mutar una vez más. Su cerebro palpitante creció hasta alcanzar proporciones descomunales, iluminando como un sol verde enfermizo. Las venas que lo atravesaban se ramificaron en patrones imposibles, ardiendo con energía viva. Su ojo, ahora gigantesco, se abrió como un portal, derramando baba luminosa en ríos que ardían sobre la tierra. Pero en medio de la pista quedó lo único que importaba: el huevo, palpitante, húmedo, vivo. Sus venas verdes brillaban en la penumbra, y cada latido retumbaba como un tambor fúnebre en los corazones de quienes lo veían desde la distancia. Nadie se atrevió a tocarlo, nadie se atrevió a acercarse, solo permanecía allí, como una amenaza perturbadora. Si crees que esto fue sorprendente, entra al canal y descubre el reino de criaturas asombrosas.